Bendiciones, bendiciones. Qué gusto saludarles a esta hora de este hermoso día. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que Dios nos concede, poder estar delante de Él, poder tener este día con vida, poder despertar y darle gracias a Dios por sus bondades. Hay un texto en el libro de los Salmos que dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Si hay algo maravilloso es siempre tener esa conciencia de que es Dios quien nos despierta y que es Dios quien nos sustenta. Él vela nuestro sueño y eso es motivo para darle gracias a Él. Como una madre que está pendiente del dormir de su hijo, que se despierta constantemente en las noches para arroparlo, para ver si está bien. Así le pasa a Dios. Él tiene cuidado con cada uno de nosotros. Hoy vamos a tener nuestra oración escritural tomando como base bíblica el Evangelio de Mateo, capítulo 20, y se va a estar leyendo del verso 20 al 24. El día de hoy, Jaime Peña va a ser tan amable de guiar esta lectura. Jaime, con el buenos días, bien pueda. Buenos días, bendiciones. Leemos la palabra en Mateo 20 y dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Jezebeo con los hijos postrándose entre él pidiendo algo. Y él dijo: ¿Qué quieres ella? Le dijo: Ordena que tu reino se siente en estos hijos míos, y el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pides. Podéis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron: ¿Podemos? Él les dijo: A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para que quienes estén preparados por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Amén. Amén. Muy bien, gracias Jaimito, muy amable. Bien, mis amados, bienvenidos quienes han estado ingresando a esta plataforma para hacer oración escritural. Hoy vamos a hablar acerca de una mujer que se llamó Salomé. Salomé. Si quiere tomar apunte ahí, por favor. Salomé significa paz. Eso significa Salomé, paz. La paz de Dios. La paz que da Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Y esta mujer, dice la palabra que ella se acerca al Señor Jesús, o sea, su, digamos, su familiaridad es lo que le permite hacer esta petición. ¿Quién era Salomé? Salomé era hermana de María, María la madre de Jesús. Así que por obvias razones se sobreentiende que era la tía de Jesús. Sus hijos, Jacobo y Juan, eh, primos de Jesús, o sea, estaba la familia. Solo una persona con un grado tan cercano de familiaridad podría hacer semejante petición. No cualquier persona hace una petición de este tamaño. Así pues de que para que usted tenga claridad el por qué Salomé hace esta petición. Dice que se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Y parece algo un poco infantil, parece algo como que si ellos no lo pudieran pedir, aunque en otras partes de la escritura se ve que es ellos mismos los que hacen la petición, pero aquí se hace referencia
a que fue la madre, directamente la madre de estos dos hombres, Jacobo y Juan. Se cree que ellos oscilaban entre los 20 y 18 años, ¿sí? Jacobo mayor y Juan el menor. Se cree que ellos eran muy jóvenes y ellos desde el primer día en que Jesús los llamó, ellos no dudaron en seguir al Señor Jesús, no lo dudaron. Ellos dejaron las barcas, dejaron, e incluso se cree que ellos eran personas de un estrato económico bueno, ¿sí? Porque ellos tenían empleados, ¿sí? Tenían empleados. En el libro de Mateo, capítulo 4, el verso 21 dice que pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y en Marcos capítulo 1, versos 19 y 20, dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban sus redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Mm? Entonces, podemos darnos cuenta que ellos eran económicamente solventes, no tenían problemas en cuanto a su economía, pero aún así soltaron todo y dejaron a su padre y dejaron a los jornaleros y se fueron tras de Jesús. Así puede que podemos ver a dos padres muy buenos, a Salomé por un lado, haciendo buenas peticiones para sus hijos, y por otro lado a Zebedeo, que no procura retenerlos, que no procura incitarlos a que no se vayan, sino más bien entiende que sus hijos fueron escogidos por Jesús. Nadie conocía a Jesús, pero estos padres tenían fe. Por lo menos Salomé, cuando hace la petición a Jesús de que sus hijos se puedan sentar el uno a la derecha y el otro a la izquierda, ya conocía quién era Jesús. Claro, ya sabía quién era. Pero en el caso de Zebedeo, él no conocía a Jesús. Él era temeroso de Dios, pero Jesús, cuando entra en escena, entra llamando a sus discípulos para el trabajo que se propone hacer. Entonces, dice que volvamos a Mateo 20:20. Dice que se acerca con los hijos, con la madre, se acerca con sus hijos y postrándose ante Jesús, empieza a pedirle algo. Mire la actitud. Mire la actitud de una madre que quiere que sus hijos sean muy útiles en el reino de Dios. Hijos que ella sabía, los hijos que había criado, los hijos que ella había formado, que eran muy útiles. Yo me imagino la alegría de ella cuando ellos iban a la casa, decían, mamá, mire, el Señor Jesús nos ordenó sanar enfermos y ahora sanamos enfermos. Nos ordenó resucitar muertos y ahora resucitamos muertos. Nos ordenó echar fuera demonios de la gente y podemos, en el nombre de Él, echar fuera demonios. Yo me imagino esos diálogos de ellos y la alegría de esa mamá. En pocas palabras, Salomé está diciendo, si mis hijos son útiles aquí en la tierra, podrán ser útiles allá en el cielo. Por favor, anote eso. Esta mujer tenía una fe extraordinaria.
Una mamá que dice, si mis hijos pudieron ser útiles aquí en la tierra, podrán ser útiles allá en el cielo. Cuando una mamá tiene una dimensión de fe de ese tamaño, entonces se está haciendo a la idea de que en el cielo hay mucha actividad y hay mucho por hacer. Sí, claro, en el cielo es un lugar dinámico. Si acá en la tierra nos movemos para hacer cosas, en el cielo también. ¿Sí? Entonces, eso es lo que piensa Salomé del futuro. Prácticamente les quiere asegurar a sus hijos que siempre van a estar al servicio de Dios y lo más cerca posible de Dios mismo. Miren lo que dice el verso 21. Jesús le dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! Tremenda petición. Tremenda petición. Y voy a pedirle favor a nuestra amada pastora Sandra Casallas que active su micrófono y nos diga qué piensa al respecto, su parecer como mamá, que también tiene dos hijos. Y mire el tamaño de petición que hace mi Sandrita al Señor Jesús. Le dice, ordena que en tu reino mis hijos, y se los tiene ahí al lado y se los muestra. Dice, mire, como para que no le quepa la menor duda, tal vez tenía más hijos, pero Jesús escogió a Jacobo y a Juan y le empieza a decir, ordena que en tu reino, o sea, como ella era la tía, le hablaba con esa propiedad. Mi Sandrita. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Buenos días. Estaba pensando ahorita, uy, si eso que era la tía, y le digo de esa manera, o sea, como esa tremenda petición, ¿no? Como, pero también con la propiedad de que, bueno, soy la tía. Nosotros en oración como hijos de Dios, también vamos delante del Padre y pedimos por nuestros hijos. Yo digo que, bueno, eso es valentía de ella haberlo hecho, es amor hacia sus hijos, pero una fe y una creencia tremenda hacia lo que Jesús tenía. O sea, saber que, bueno, él va para el cielo y ella ya había escuchado, yo estoy segura que ya había escuchado a él predicar, porque para decirlo de esa manera era porque estaba muy convencida de quién era Jesús. Y cuál era el propósito de Jesús, porque le dijo, allá en tu reino, fue que le dijo que fuera allá en tu reino, o sea, no le dijo ahí en su mesa, sino allá en tu reino, el convencimiento que había en el corazón de ella de quién era Jesús y el favor que podía hacerle hacia sus hijos. O sea, es algo muy bonito. Yo creo que eso es lo que nosotros como madres debemos hacer, ir delante del Señor y saber que tenemos digamos, ese privilegio de poder pedirle algo al Señor, que sabemos que, bueno, de pronto no va a ser como uno quiera, porque igual él ahí lo dijo, bueno, pueden sentarse, pueden tomar de mi copa, pueden comer de mi pan, pero no, pero solamente Dios sabe qué va a pasar, o sea, solamente Dios lo sabe, pero saber nosotros que mientras nos postremos delante del Señor como lo hizo ella, va a haber una respuesta. Va a haber de pronto vuelvo y digo, no lo que uno quiere. Muchas veces uno ora diciéndole a Dios lo que uno quiere, pero Dios tiene otro plan, entonces, pero siempre el plan de Dios va a ser bueno, siempre, o sea, los planes de Él nunca son para destrucción. Entonces, esa mujer fue muy valiente, yo digo que fue valiente, fue sabia, porque pues sabía y entendía lo que podía suceder con sus hijos. Y postrarse delante del Señor y decirle eso. A veces cuando yo lo leí, la primera vez que yo leí esta palabra, mi pastor, yo lo veía como, uy, qué mujer tan soberbia. Lo vi como de esa manera, ¿no?
una mujer muy soberbia, como muy te ordena, o sea, como dándole una orden al Señor Jesús. Y a veces nosotros oramos así, como dándole órdenes a Dios. Y no, cuando uno va a mirar bien en la palabra es como esa familiaridad de ella también hacia Él. Saber que somos eso, somos esos hijos de Dios que podemos estar allí, pidiéndole a Dios con fe y creyendo. Muy bien. Mi Sandrita, mil gracias por sus aportes tan valiosos. Y mis amados, mira, muchas veces nosotros como padres queremos, a través de nuestros ruegos, a través de nuestra familiaridad con Dios, hacer lo mismo. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son malas. Quiero que anoten una frase, o más que una frase, es una palabra que quiero decirles. Para Dios, privilegios sin sacrificio no es compatible. Vuelvo y repito eso. Para Dios, privilegios sin sacrificios no van de la mano, no son compatibles. O sea, Dios no le da privilegios a las personas porque sí. Hay cosas que hay que ganarse, como hay cosas que no, porque no se pueden. Por ejemplo, la salvación. La salvación para nosotros es gratuita. Pero ¿quién pagó el precio? El Señor Jesús. Para nosotros, el tener esta vida no es gratuita, pero ¿quién es el que nos sostiene la vida? Y así muchas cosas. Pero cuando se trata de privilegios, como es lo que está pidiendo aquí Salomé, que le está diciendo, Señor, ordena que en tu reino mis dos hijos, Jacobo y Juan, porque los tiene ahí al lado, le dice ellos, a los que tú escogiste, y hay veces uno piensa que porque a uno lo tienen en cierta estima, puede alcanzar otro lugar más alto. A veces uno piensa que dice, wow, si lo usan aquí en esto, pues puede ser usado más allá. Pero resulta que de peldaño en peldaño hay sacrificios, ¿sí? Entonces, cuando uno observa la respuesta del Señor Jesús, es donde uno dice, wow, esto está como complicado. Mire lo que dice el verso 22. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, ¿qué le dijo a Salomé? Según el verso 22, porque esto fue un diálogo. Entonces Jesús respondiéndole a ella, le dijo, ¿cierto? No sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Y creo, mis amados, que ahí es donde está el talón de Aquiles de muchos de nosotros los padres con nuestros hijos, que es nuestra petición, que es nuestra oración, que es nuestro deseo como padres. Y a veces creemos que le estamos haciendo un bien a nuestros hijos, colocándolos en ciertos lugares de privilegio, pero sin darnos cuenta que prácticamente los estamos mandando a hacer algo que ellos nunca querían, que es bueno que lo hagan, claro, pero ese precio tan fuerte. Se ha sabido de muchos padres que han llevado a la fuerza a sus hijos. Bueno, eso sucedió hace muchos años, no sé ahorita, pero los llevaban para el ejército. Muchos padres que veían a sus hijos que ya estaban en edad de servicio militar y fueron y los presentaron. Pregunto, ¿es bueno prestar el servicio militar? Claro, allá hay formación, allá hay disciplina, allá se aprenden muchas cosas. Pero ¿quién paga el precio?
¿quién es el que paga el precio? ¿El papá o el muchacho que fue llevado? ¿Acaso no es el muchacho que fue llevado? Así nos pasa a nosotros muchas veces cuando queremos ver a nuestros hijos en lugares de privilegio, pero no vemos el sacrificio tan grande que hay que pagar y que hay que soportar por esa petición. Por eso en otra parte de la escritura, en Marcos, precisamente el capítulo 10, habla acerca de que fueron ellos, los dos muchachos, quienes directamente le hacen la petición al Señor Jesús. Quisiéramos que en tu reino el uno se sentara a tu derecha y el otro a tu izquierda. Por eso Jesús también les dice, no saben lo que piden. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos, ¿sí? Del famoso refrán que se ha usado o sea, ese es milenario, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Dando a entender que una cosa son las palabras y otra cosa son las acciones, cuando hay una realidad de por medio. Y yo creo, mis amados, que lo mejor, por favor, papitos, mamitas, por favor, que sus oraciones sean, Señor, hágase tu voluntad en mis hijos. Hágase tu voluntad, que tú mismo les hagas el llamado, que tú mismo hables con ellos, Señor. Acordémonos de Ana, la mujer que fue la mamá de Samuel. Dice que ella lo pidió a Dios, pero ella misma lo consagró. Ella consagró a Samuel y Samuel se quedó de por vida en el templo para que fuera criado por los sacerdotes de la época. Claro, fue un gran profeta de Dios, pero este hombre pagó el precio muy fuerte. Vemos también a Juan el Bautista, ¿cierto? Que fue Juan el Bautista, también era otro primo del Señor Jesús. Su madre era Elizabeth. Pero ¿cómo vivió él en el desierto? ¿Qué comía él? Miel, langostas. ¿Cómo se vestía? Dice que con trajes de piel de camello. Su vida era muy tosca, muy fuerte. Porque prácticamente cuando uno pide, muchos padres, especialmente las mamás, dicen, yo quisiera que mi hijo fuera un pastor. Mire, usted no está pidiendo un pastor, usted está pidiendo procesos. Por eso lo mejor es orarle a Dios y decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi hijo, para que él, al ser tocado por el Espíritu Santo de Dios y al ser llevado, va a poder cumplirle a Dios desde pequeño. Acordémonos del Señor Jesús, cuando se quedó en el templo a la edad de 12 años en Jerusalén. Cuando José y María vinieron a buscarlo, ¿cuál fue la respuesta? Porque ellos le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué te quedaste? Y la respuesta de este joven adolescente fue, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, queridos papitos, especialmente a las mamitas, mucha prudencia con las oraciones, mucha prudencia. Por eso vemos a muchos jóvenes que un día estuvieron en un grupo de alabanza, que un día fueron predicadores, que un día estuvieron en esto y en aquello, en muchas actividades, pero fue por nuestras oraciones que prácticamente los metimos allá. Por eso el Señor Jesús le dice a Salomé, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. No sabes lo que estás pidiendo. Estás pidiendo procesos, estás pidiendo sufrimiento, estás pidiendo
Cosas fuertes para sus hijos, y son sus hijos. Porque es que estar al lado de Jesús, wow, es un privilegio. Pero son procesos, uno tras otro, casi que nunca se paran. Entonces, el mismo Señor le dice, no es que no sea posible, lo que pasa es el precio que hay que pagar para ese privilegio. Y si una persona no lo hace de buena voluntad, si una persona no lo hace porque quiere, que está dispuesto a lo que sea, porque está enfocado en un propósito, entonces la persona se va a desgastar y va a terminar prácticamente saliéndose del propósito. No sé si estoy siendo claro con esta enseñanza del día de hoy. No sé si usted está comprendiendo que muchas veces son nuestras oraciones, es nuestro empeño, ¿sí? ¿Por qué hay que ser nosotros insistentes? Porque nuestros hijos sean salvos. Porque hay que ser insistentes para que la voluntad de Dios se haga en nuestros hijos, que ellos encuentren su propósito de vida en Dios y que Dios mismo se encargará de tocarlos. Acordémonos de Timoteo. Timoteo fue instruido por su abuelita y por su querida madre, ¿sí? Y llegó un momento donde fue más útil en la obra de Dios. Se encontró con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo se lo llevó a unos viajes misioneros. Y usted nunca ve a Timoteo renegando. Nunca usted ve a Timoteo renegando, diciendo, ay, ¿por qué me metí en esto? No. En cambio, hay otro personaje que se llamó Juan Marcos, que se cree que era sobrino del apóstol Pedro. En un momento se fue a un viaje misionero, pero en el puerto se bajó y le dijo, Pablo, yo no sigo, yo no nací para esto. Yo no soy de esas aventuras, yo no soy tan intrépido. En cambio, Timoteo no le interesaba, pero a Juan Marcos le costó. Por eso, mis amados, cuando uno le dice, Dios, hágase tu voluntad en mis hijos, uno empieza a ver cómo Dios obra en ellos. Y créame que hay más fe en esperar la voluntad de Dios que en tratar de obligarlos a que estén ahí, porque puede ser una apariencia. Puede ser una apariencia. Pero qué bueno es cuando el joven está en el camino del Señor, que estudia la teología, que asiste a los cultos, que usted lo ve con una iniciativa impresionante, porque está enfocado, está dentro del propósito de Dios. Dios lo tiene en su mano y de ahí no se van a apartar. Luego, el Señor Jesús les dice el versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, esas sillas sí existen, solo que hay un problema. ¿Quién está sentado a la derecha de Dios el Padre? Según la Escritura dice que es el Señor Jesús. Mire que hay peticiones que a veces ni siquiera las pensamos, ni siquiera las analizamos, simplemente que se haga esto y aquello. O sea, Salomé, como decía nuestra amada pastora Sandra, digo, esa mujer fue atrevida. Claro, quizá por la fe o quizá por la familiaridad, o quizá por ambas. En el sentido de que si el uno se sienta a la izquierda de Jesús, entonces, y dice la palabra que Jesús está sentado a la derecha del Padre, entonces prácticamente se quería desplazar a Dios. Hay oraciones que a veces se nos van la mano.
que a veces nosotros no las premeditamos, no las analizamos, simplemente lanzamos peticiones. Por eso el Señor Jesús le dice, mujer, no sabe lo que pides. ¿Pueden hacer esto? ¿Pueden hacer aquello aquí en la tierra? Qué bueno. Pero el que se siente el uno a mi derecha y el otro a mi izquierda, eso no me corresponde. En pocas palabras, el Señor Jesús también estaba diciendo, mientras que yo esté en este cuerpo, estoy limitado a saber los secretos de mi Padre. Qué tremendo es esto, mis amados. Y yo les invito que sus próximas oraciones sean con, Señor, hágase tu voluntad en mis hijos. De mi parte les voy a dar ejemplo. De mi parte voy a orar por ellos siempre para que les vaya bien. De mi parte voy a decirle a Dios, Señor, no los sueltes de tu mano. No permitas que se aparten ni a la derecha ni a la izquierda de tus santos caminos, etcétera. O sea, todo lo que hay que pedir por los hijos. Pedir una buena esposa para los hijos. Pedir un buen esposo para las hijas. Que sean guardados en el lugar de estudio, en la universidad. Que nunca se presten para hacer cosas malas. Que sean buenos ciudadanos, que sean buenos trabajadores o que sean buenos empresarios. Cosas por el estilo hay que pedirle a Dios. Pero cuando uno pide servicio en la obra de Dios o posiciones en la obra de Dios, prácticamente uno les está pidiendo mucho sacrificio, mucho dolor, muchos procesos. Porque todos los que estamos en estas tareas es porque hemos pasado por procesos y procesos que prácticamente hacen que uno lo piense dos veces en que los hijos hagan lo mismo. Entonces uno dice, Señor, guárdalos, porque si están para ser como sus padres, pues lo van a hacer, porque así Dios lo ha determinado. ¿Sí? Y ellos cuando estén pasando procesos van a decir, wow, es por causa del llamado, es por causa del llamado, es por causa de que el Señor los escogió para esta labor. Créanme, Dios no está improvisando ni con nosotros ni con nuestros hijos. Pero Dios, porque responde nuestras oraciones, muchas veces dice, pues voy a ver qué puedo hacer con este proceso. Pero Dios nunca nos evitará procesos, nunca. ¿Sabe qué dice la palabra? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar. Así puede que, mi amado, la oración no es para evitar procesos, es para tener el acompañamiento de Dios en medio de los procesos. Ese es el problema de nosotros los padres, que queremos que nuestros hijos tengan ciertos privilegios sin sacrificio. Eso fue lo que quería Salomé aquí. Uy, Señor, que allá en el cielo mis hijos sean los mejores, los inmaculados, los que estén a tu lado, Señor, que se note, claro, una buena pretensión, un buen deseo, la santa codicia de que los hijos de ella estuvieran allá en el reino de Dios, aseguradísimos, porque al lado de Jesús iban a poder hacer más cosas. Entonces, como conclusión, mis amados, que nuestras oraciones tengan una medida de fe, una medida de fe, y que tenga paciencia, amados padres, sobre todo a las mujeres en este día, hoy, este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Queridas mamitas, más oración, con más amor. Señor, hágase tu voluntad en mis hijos. Por favor, hágase tu voluntad en mis hijos.
que nosotros no estemos escogiendo la esposa a los hijos, así, al dedo. Es que me gusta, es que es bonita, es que es estudiada, es que es de buena familia. Amado, que sus hijos, los yernos y las nueras suyas, sean producto de una oración de calidad, de un amor. Porque cuántos errores se han cometido, que porque es bonita, bonita por fuera, pero ¿cómo es por dentro? Ah, que porque es muy trabajador, muy esforzado. Sí, pero ¿en qué invierte sus recursos? Cosa por el estilo. O sea, yo solo le estoy dando aquí unas pautas. Y aunque oremos perfecto, y aunque sea la voluntad de Dios, ese yerno o esa nuera, nuestros hijos tendrán problemas de hogar. Los vivirán. Los vivirán, mis amados. No trate de quitarle todas las piedritas a los hijos, porque ellos tropezarán y se caerán. Lo importante es que como padres siempre estemos ahí, al frente del cañón, en oración. Señor, guarda a mis hijos. Guarda a mis hijos. ¿Sí? Y no vender una imagen que no es verdad. No vender una fachada que no es verdad. Sino decirle, Dios, por favor, ayúdame. Yo tengo una frase y por ahí escribí alguna enseñanza que habla acerca de, Señor, entre tú y yo sacaremos a nuestros hijos adelante. ¿Le gustaría hacerlo? Déjese ayudar de Dios con sus hijos. Déjese ayudar de Dios. ¿Sí? Déjese ayudar de Dios. No trate de empujarlos a que sean lo que usted quiere que sean, sino empújelos en oración, diciéndole a Dios, Señor, hágase tu voluntad con mis hijos. ¿Ustedes no creen que Jacobo y Juan, después cuando a Jacobo lo estaban torturando, porque fue el primer mártir? Jacobo fue el primer mártir, el primero de los 12 que murió fue Jacobo. Mire la petición que estaba haciendo y de qué manera murió. Tremendo. Y el último que murió fue Juan. El último que murió, pero Dios mío, qué procesos. Procesos impresionantes. A ellos dos por los que se pidió. Torturas, sacrificio, abandono, soledad, destierro, hambre, cualquier cantidad. Estos dos muchachos. Por eso, mis amados, por favor, Señor, hágase tu voluntad en mis hijos, en mis hijas, y en oración, guerreando, un buen esposo para mis niñas, una buena esposa para mi joven. Y se van a dar cuenta, no hay nada más lindo que dejar a Dios obrar, que dejar a Dios obrar. Amén. Les invito a que inclinen su rostro ahí donde están. Voy a tomar el lugar de sus queridos padres por un momento. Permítanme hacerlo para poder orar como un padre que bendice a sus hijos, como un padre que bendice a sus hijos. Y nos estamos preparando para este domingo 12 de marzo. Es el día en que nosotros le vamos a celebrar con una oración muy especial a nuestro gran Dios por ustedes las mujeres. Ese día usted no puede faltar, no puede faltar por ningún motivo. El paseo puede esperar, el almuerzo puede esperar, el descanso puede esperar. Ese día usted necesita estar con su familia en la casa de Dios. Tenemos algo preparado para ustedes y queremos hacer una oración en nuestro espíritu para que les vaya bien cada día. Padre, en el nombre de Jesús, es tu palabra, Señor, y tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tu palabra que llega al corazón, que llega a la vida. Señor, en primer lugar te pido perdón
por las muchas veces que oramos insistentemente, creyendo que el lugar que ocupaban nuestros hijos era el indicado. Pero muchas veces han sido nuestras pretensiones, Señor. Y sin quererlo, hemos lanzado a nuestros hijos a unos procesos, Señor, dolorosos para ellos. Señor, perdónanos, porque sabemos que cuando son procesos tuyos es diferente. Ellos lo ven de otra forma. Hoy te pedimos, Señor, y yo te pido, Padre, por cada mujer que está en esta plataforma, que ha orado de esa manera, que ha pedido, Señor, sin darse cuenta, procesos dolorosos, que aún sus hijos ya no están en el camino del Señor, porque prácticamente lo que iba a ser bueno se tornó en algo malo. Pero yo te ruego, Dios, que nos ayudes a corregir, que nos ayudes, Señor, a saber pedir de aquí en adelante, que podamos orar tu voluntad, que tu voluntad se haga en nuestros hijos, Señor, para que ellos no sufran de más por causa del llamado que tú tienes para ellos. Señor, lo hemos hecho con mucho gozo, lo hemos hecho creyendo que era la manera, Dios. Pero hoy por esta palabra, tomando como ejemplo a esta mujer Salomé, entendemos, Señor mío, que debemos corregir nuestra oración y nuestras peticiones delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para orar, a ser inteligentes para orar, Señor. Ayúdanos, Dios, por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Que nuestras próximas oraciones tengan ese fuego celestial en nuestra boca, que podamos quitarle las malas amistades a nuestros hijos, que podamos quitarle los vicios que ellos tengan, las debilidades se las fortalezcamos, Señor, la inseguridad se convierta en seguridad, la baja autoestima, Señor, que podamos levantar a nuestros hijos y verlos caminar derecho y hacia adelante, Señor, nunca desviando el camino, que nuestros hijos no vayan a ser traicioneros, que nuestros hijos no vayan a ser engañadores, que nuestros hijos no vayan a ser adúlteros, que nuestros hijos no vayan a ser ladrones, que nuestros hijos no vayan a ser personas que le causen mal, ni a su propia familia, ni a la sociedad. Señor, anhelamos verlos en tus caminos, que sean salvos, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida y que sean buenos esposos y buenas esposas, Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Y con la autoridad que tú me has delegado, Señor, bendigo a cada persona que está en esta plataforma y a cada miembro de la iglesia Renovación, Señor. Les bendigo en tu nombre, Dios, para que sean benditos y para que a partir de hoy, Señor, de su corazón, de sus labios, salgan oraciones poderosas por sus hijos y que en corto tiempo empiecen a ver los resultados de sus buenas y gloriosas oraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Quiero invitar a Claudia Ramírez a que nos digan qué ayudó esta palabra, un pensamiento para los que estamos todavía en esta plataforma. Claudita. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Buenos días. Palabra tremenda, mi pastor, de reflexión grande, porque cuando uno de mamá se deja llevar por emociones, puede cometer errores, porque queremos como organizarle la vida a nuestros hijos a nuestro parecer, a nuestra conveniencia. Y ahí es donde cometemos el error. Ahí es donde estamos haciendo las cosas mal, queriendo hacer lo bueno para ellos, estamos cometiendo errores grandes. Y como decía mi pastor, siempre tiene que ser bajo la voluntad de Dios, no querer hacer de ellos lo que nosotros queremos, porque Dios en ellos puso algo diferente, puso un propósito, puso unas capacidades y que el Señor sabe lo que puso en ellos. Entonces, a veces en nuestro afán de querer que ellos estén bien, queremos organizar las cosas a nuestra manera y esa es la manera de Dios.
Y eso es lo que tenemos que ver, que no es a mi manera, es a la manera de Dios, como Él ya tiene el plan para cada uno de ellos. Entonces, es una palabra fuerte de reflexión que de verdad, uno debe saber pedir y pedirle al Espíritu Santo que lo guíe en sus oraciones siempre, que lo que uno no sabe pedir, Él le enseña a uno cómo hacerlo, pues para evitarse problemas y dolores de cabeza y evitar muchas cosas se desvíen por oraciones incorrectas. Eso me deja mi pastor en esta mañana. Bueno, muy bien. Claudita, gracias por sus aportes. Eso es, mis amados. Espero que a cada uno esta palabra nos haya dejado con el incentivo de orar más, pero orar mejor. Sí, muchas veces no es la cantidad, sino la calidad. Sí, oraciones sinceras, con amor, porque son nuestros hijos, nuestros hijos. ¿Y quién no ama a sus hijos? Los queremos ver bien, súper bien. Pero el lugar que Dios escogió para ellos, créame que es el mejor, por sobre todas las cosas. Amados, les quiero mucho, les bendigo. Feliz día a todas las mujeres. Feliz día, Catalina. Feliz día, Marisol. Feliz día, Luz Nidia. Avendaño. Feliz día a Elenita Sierra. Feliz día a Marta Sastre. A usted, Claudia Ramírez, un feliz día. Feliz día a Ana Quintero, a Sandrita Casallas, a Sonia Niño. Un feliz día. Que hoy las consientan mucho, que Dios las bendiga y que la pasen súper, súper, súper bien. Amén. Un feliz día. Feliz día a su esposita Jaime Peña, a sus dos niñas, a Ana Tapias y a Sharon y a Valerie. Mil bendiciones para todos. Que estén muy bien. Felicidades. Los quiero mucho.